Hola, buenas tardes. Soy Sergio Miller, jefe de Innovación y Desarrollo en Hormigones del Grupo Polpaico. Y esta tarde estamos en la cuarta edición de capacitación en lo que es Maestros del Conocimiento. Bienvenidos. Espero que esta tarde puedan aprender algo nuevo o quizás aclarar algunas dudas. Vamos a esperar algunos minutos para poder dar inicio a la presentación, esperando que se pueda unir una mayor cantidad de gente. En el día de hoy vamos a hablar sobre las fisuras, o lo que habitualmente los maestros llaman en obra el cuarteo, referido específicamente a las fisuras, grietas, cuarteos que se pueden observar en las losas de hormigón o en los pavimentos. Yo creo que es un tema de interés y muy recurrente habitualmente en las obras, independiente del tamaño que éstas tengan. Así como les digo, vamos a ir esperando y saludando a quienes se van incorporando a la transmisión. Como en las oportunidades anteriores, estamos transmitiendo desde Viña del Mar, como diría cualquiera, para todo Chile. Por eso es interesante y ojalá se pueda unir una mayor cantidad de personas desde regiones para que puedan aprovechar la oportunidad de escuchar esta pequeña capacitación. Vemos ya que se ha unido Alejandro Martínez, que nos saluda desde Punta Arenas, lo mismo que Juan Pablo, Ángel y Sabrina también nos están saludando y se están uniendo a la transmisión. Como les digo, esperaremos unos minutos más para poder comenzar. Es importante también que en el futuro, a través de nuestros medios de contacto, puedan plantear temas que puedan ser de interés para ustedes y ver si podemos satisfacer esos requerimientos. Siempre hay algo nuevo que aprender o que se pueda plantear. También nos saludan desde Puerto Montt. Bien austral estamos hoy día, pero que también se puedan unir los del norte. Desde Buin nos saluda Cristian, saludos para Cristian también, que está en Buin. Y desde Concepción también nos están saludando. Felipe desde Osorno. Bienvenido, Felipe. Y vamos viendo cómo se va uniendo más gente. Vamos a dar unos minutos más para poder comenzar. Ahora, el tema de la fisura o la retracción o la grieta, para los que están permanentemente en obra o construyendo, es más recurrente de lo común, y nos vamos a dar cuenta que hay medidas prácticas que son de fácil aplicación y que pueden permitir controlar este fenómeno o esta patología, como se dice en hormigones. Saludos a Robin, que nos saluda desde Molina, séptima región. Alexis desde Aysén también. Está más concentrada para el lado sur la cosa, parece hoy día. Los del norte están en la playa, podríamos decir. Pero esperemos algunos minutos para... Aquí ya se unió el norte. Vania nos saluda desde Coquimbo. Bienvenida, Vania, a esta nueva capacitación de Maestros del Conocimiento. Esperaremos unos minutillos para que por interno me avisen cuándo comenzar. Como les decía, bueno, la idea es entregar herramientas prácticas y poder apoyarlos en cómo mejorar las obras que ejecutan. Jorge se unió desde Curicó. Bienvenido, Jorge.
es más recurrente, como les decía, de lo que uno quisiera el tema de la fisuración en las losas y en los pavimentos, pero si uno le pone un poco de interés y de preocupación, se pueden mejorar los procesos y esa mejora de proceso nos va a permitir obtener un mejor resultado y controlar, como se dice, poder controlar el nivel de fisuración que se puede generar en una losa o en un pavimento. Así que seguimos a la espera unos minutos más. Estaríamos ya en condiciones de comenzar porque se ha unido ya una cantidad de personas. Permiso, me voy a tomar un sorbo de agua antes de iniciar. Y empecemos. Empecemos con lo que es la fisuración o retracción del hormigón. Hemos puesto aquí una definición. Uno puede encontrar distintas definiciones en la literatura, pero como definición que pusimos, las fisuras en el hormigón, o lo que comúnmente se puede conocer en obra como cuarteo, son roturas que aparecen generalmente en la superficie del mismo, y principalmente en losas y pavimentos, debido a la existencia de tensiones a temprana edad superiores a su capacidad de resistencia. Es decir, esto se genera en las primeras horas en que yo coloqué el hormigón. Cuando las fisuras atraviesan de lado a lado el espesor de un elemento, se le considera como grietas. Esto es más bien convencional porque si uno revisa la literatura puede encontrar que se habla en forma genérica de fisura, en otros lados hablan en forma genérica de grietas. También uno puede decir, mire, si el espesor de la fisura es superior a 0,5 milímetros, podemos hablar de grieta. Es más bien un tema de convenciones. Entonces, el típico cuarteo que se observa en losas y pavimentos técnicamente corresponden a fisuras por retracción plástica del hormigón. Esa es la definición técnica, que tiene solución implementando un buen sistema de protección y curado. ¿Y por qué se llama fisura de retracción plástica del hormigón? Básicamente porque se generan cuando el hormigón aún está en estado plástico, está en su proceso de fraguado y aún no ha adquirido la resistencia suficiente para absorber deformaciones por variaciones volumétricas que son producto de variaciones de la temperatura, variaciones de la humedad, efectos del viento, por ejemplo. Vamos con la siguiente lámina. Como dice acá, el agrietamiento por retracción plástica ocurre normalmente en losas y pavimentos con un patrón aleatorio o diagonal, ocasionalmente siguiendo las barras de refuerzo de la losa. Generalmente las fisuras no tienen, las fisuras de retracción plástica pueden tener cualquier dirección, pueden tener cualquier longitud y separación entre ellas, pueden estar separadas entre 30 centímetros a 1 metro entre una y otra, no tienen, como pueden observar en la parte inferior izquierda, que sale una suerte de mapeo ahí, pueden no tener un patrón normal, pueden a veces adquirir la dirección del viento predominante, si es que hay mucho viento, pueden tener el sentido del viento, pueden marcar la enferradura de la losa, siguiendo la dirección de esta, y ahí se puede existir una combinación de retracción plástica y asentamiento plástico. Asentamiento plástico se genera cuando el hormigón está fresco y dependiendo del cono con que estoy trabajando y el espesor de recubrimiento que tenga de la enferradura superior, el hormigón tiende a descolgarse sobre el fierro y marca el fierro. Eso es lo que se llama asentamiento plástico. Ahí se genera una suerte de tracción. Si yo pudiera cortar el hormigón en infinitas láminas, el hormigón que está inmediatamente sobre el fierro al descolgarse, la parte inferior
se comprime y la parte superior se tracciona. Es como si yo tomara esta regla que tengo aquí en la mano finita y esta fuera una lámina de hormigón que está sobre el fierro. Y al descolgarse hace esto. Entonces lo que está en la parte inferior del fierro, o en la parte superior del fierro, está comprimida y la parte de arriba está traccionada. Y como el hormigón tiene poca resistencia a la tracción, se fisura y marca el fierro. Eso es lo que le pasa al hormigón cuando tenemos un asentamiento plástico. Como decíamos, las fisuras son más comunes en grandes superficies horizontales, como son las losas y los pavimentos, y básicamente porque están más expuestas. Es poco habitual ver una retracción plástica o una fisura plástica en un muro o en un pilar o en una viga, porque están protegidas por el moldaje. Podría presentarse algo en una viga o en un muro en la cara de llenado, pero es factible que se presente, así como también es factible que se presente en la cara de llenado un asentamiento plástico. Avancemos. Ahora, para evitar la fisura de retracción plástica o este cuarteo, es clave la protección y el curado. Por un lado, el curado es un proceso a través del cual el constructor o el que está ejecutando la faena intenta brindar adecuadas condiciones de humedad y temperatura que permitan lograr un grado de hidratación necesario, que permita al hormigón desarrollar propiedades de resistencia, estabilidad dimensional, durabilidad para el que fue diseñado. ¿Qué es lo que está pasando en las mezclas? Cuando yo estoy en el proceso de aplicación del hormigón, y en otras oportunidades, a lo mejor en las capacitaciones anteriores lo comenté, tiene que ver con que para que nuestro hormigón, nuestro elemento estructural funcione bien, nosotros tenemos que evitar de sobremanera que esa mezcla pierda humedad. Un poco recordar que cuando yo defino el cono o la fluidez que quiero darle al hormigón, parte del agua que está en esa mezcla está ahí para lograr esa fluidez y poder llenar el elemento que lo va a contener. Pero hay parte de esa agua que es necesaria para hidratar partículas de cemento. Y en un hormigón, entre más partículas de cemento yo hidrate, mayor resistencia voy a obtener. Al obtener mayor resistencia y hidratar mayor cantidad de partículas de cemento, voy a obtener una mayor impermeabilidad. Y al tener en sí un hormigón más resistente y más impermeable, voy a obtener un hormigón más duradero. Por lo tanto, la función clave de la protección y el curado va en ese sentido. La retracción o la fisuración es una consecuencia del proceso constructivo, pero si yo no curo y no protejo, no voy a lograr obtener las cualidades que pretendo dar a mi hormigón, que son a la larga siempre las características de durabilidad. Si yo tengo un hormigón fisurado, a través de esa fisura va a entrar la humedad, y si la humedad entra, afecta la durabilidad, y la humedad llega al fierro, la humedad, el agua tiene oxígeno, y al entrar en contacto el oxígeno del agua con el fierro se oxida. Y con el pasar del tiempo, ese fierro oxidado aumenta su diámetro y termina dañando la estructura de hormigón armado. Y con los años, no va a ser algo inmediato, pero con los años esa estructura puede colapsar porque el fierro no está entregando la resistencia necesaria a la torsión y a la flexión, que es el aporte que hace el fierro en el hormigón armado. Sigamos, por favor. Por lo tanto, dice la protección y curado debe efectuarse durante el periodo inicial y está orientado aquí a mantener el contenido de humedad, como les comentaba, evitando la pérdida de agua desde el hormigón, lo que favorece, como decía, la hidratación de cemento. ¿Protegemos para qué? Para mantener la temperatura relativamente constante o estables, evitando cambios bruscos o temperaturas extremas.
Idealmente el hormigón tiene un mejor comportamiento entre los 10 y 20 grados Celsius. Alguien podría decir, que más de alguna vez se ha planteado, que cuando hace frío o cuando hay neblina o está garubando, es especial para hormigonar porque no tengo que curar. No, craso error. Yo tengo que curar en invierno y en verano. Las fisuras de retracción plástica o el cuarteo se genera en invierno y verano, porque tiene que ver mucho con las gradientes térmicas que hay entre el hormigón y el medio ambiente. Si hace mucho calor, va a haber una tendencia a evaporar agua desde la masa del hormigón. Si hace mucho frío, el hormigón va a tener mayor temperatura que el medio ambiente, por lo tanto va a tender a liberar temperatura al medio. Y en ambos casos el hormigón va a entrar en contracción. Y esto se genera a tempranas edades, entre 2 a 4 horas desde que yo coloqué el hormigón. Y en esa etapa en la que el hormigón está aún en el estado plástico, está tratando de generar resistencia, está en una etapa de proceso de fraguado y tiene un resecamiento superficial, una variación térmica que no es capaz de absorber porque no tiene resistencia aún. Puede que las fisuras no las veamos inmediatamente en esa etapa de las 2 y 4 horas, pero a medida que el hormigón vaya adquiriendo resistencia, las fisuras se van a empezar a marcar. Y hablamos en el punto 3 de proteger. ¿De qué lo protegemos? De acciones externas. Lo protegemos del viento, lo protegemos de la lluvia, de la nieve, del aguachorro, de cargas que pueden haber que no hemos considerado y están presentes en un proceso constructivo. Por ejemplo, dejar algo sobre la superficie del hormigón cuando no ha desarrollado la resistencia necesaria para absorber esa carga. Vibraciones externas que puedo estar generando o pavimentando, colocando un hormigón de pavimento y están compactando la cancha aledaña, eso me va a generar un problema en ese hormigón. Resistencia o proteger de ataques químicos. Si estoy haciendo una losa en una industria química y hay elementos químicos en el ambiente, me pueden dañar el hormigón fresco que yo estoy colocando. Por lo tanto, lo tengo que proteger. El viento, que es una de las primeras cosas que nombramos, es uno de los principales enemigos del hormigón en las losas y en los pavimentos. El viento evapora mucho más agua de la que puede evaporar el sol. Por lo tanto, el hormigón fresco es muy sensible al viento y por eso también en la introducción hablaba de que muchas veces las fisuras de retracción plástica o el cuarteo adopta la ubicación o el sentido de los vientos predominantes. Lo voy a nombrar ahora y lo voy a hacer más adelante, pero una de las buenas medidas que yo puedo adoptar de protección en una faena de hormigonar es poner un cortaviento con una malla rachera. Es el visualizar por dónde son los vientos predominantes durante la ejecución de la obra o en el proceso de curado o de fraguado del hormigón y poner una malla rachel de tal manera de disminuir el efecto del viento para que sea menor la cantidad de agua que se pueda evaporar. ¿Sigamos? Permiso. Recomendaciones para la protección y curado del hormigón. El proceso curado deberá iniciarse en cuanto se termine la colocación o acabado superficial en pavimentos y pisos. Recuerden que los muros, los pilares y las vigas están protegidas por el moldaje. Una buena alternativa para el curado inicial es la nebulización de agua o escurrimiento de agua a baja presión. Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi recomendación aquí y a todos a quienes me ha tocado asesorar en procesos de colocación y curado del hormigón, siempre va a ser nebulice agua con una hidrolavadora. Esa es la mejor forma. Incluso antes que terminen la losa o antes que terminen el pavimento. Yo siempre les digo, den 2 o 3 metros de avance a los albañiles que están ejecutando
la losa y empiece a nebulizar agua como está el caballero en la foto. Indirectamente un chorro hacia arriba, de tal manera de generar una neblina de agua que se va depositando sobre la superficie del hormigón. Y esa persona tiene que estar atenta que cuando el hormigón que ya está platachado, que ya está trabajado, tome un color opaco, pierda el brillo superficial, tiene que aplicar la hidrolavadora generando esta neblina para que se mantenga ese brillo superficial. ¿Y hasta cuándo hacerlo? Hasta cuando yo me pueda parar arriba de la losa y pueda regar directamente con una manguera. En situaciones muy específicas en que yo no tuviera una hidrolavadora, puedo hacer la faena de hormigonado de hormigón de la losa, confinar de alguna manera la superficie, ya sea con un dique con arena o con un tablón en el perímetro, con unas tablas en el perímetro, por un extremo de esa losa con el hormigón aún en estado fresco, poner una manga plástica con un extremo sobre el hormigón y por el otro extremo coloco una manguera. Y lo que va a hacer la manga es disipar la presión y el caudal de esa agua que viene de la manguera. Y se va a distribuir superficialmente sobre la losa sin lavarme el hormigón y generando una piscina. Y esa la dejo ahí hasta que el hormigón fragüe. ¿Sigamos? ¿Cuánto tiempo curar? En general, las normativas establecen y dan parámetros, si son hormigones normales, con cementos corrientes, entre 7 y 10 días, si son hormigones desarrollados con cementos de alta resistencia que pueden adquirir la resistencia más rápido, habla de 3 a 4 días, pero en general se habla de que cuando el hormigón adquiera a lo menos el 70% de la resistencia especificada. Y eso en general en los hormigones puede pasar entre los 6 y 8 días. En ese rango más o menos se debería mover mi periodo o mi tiempo de curado. Yo sé que en muchos casos es complicado. En las obras de edificación, generalmente yo hago una losa que la empiezo a las 4 de la tarde y la puedo estar terminando a las 7, 8 de la tarde y al otro día quiero estar transitando y trazando sobre la losa. Lo único que les puedo decir, con todo lo que les he contado hasta ahora de los procesos de durabilidad, de hidratación del cemento, el curar 12 horas, 16 horas no es suficiente. Es mejor antes que nada, pero no es suficiente. Entre más tiempo puedan curar, entre más tiempo esté saturado el hormigón en agua, mayor resistencia va a desarrollar, más impermeable va a ser, más duradero va a ser ese hormigón, menos problemas de desgaste superficial van a tener. Idealmente, como les digo, curar hasta que obtengamos el 70% de la resistencia. ¿Sigamos? También en el caso, en aquellas situaciones en que la temperatura ambiente sea menor que 5 grados Celsius, no es recomendable curar con agua. Esto se puede dar en el extremo sur, bueno, se puede dar en Santiago también en la noche. Y las temperaturas fácilmente bajan de 0 grados en Santiago y sobre todo en la zona sur en las noches, entonces no es recomendable curar con agua, salvo yo tuviera la manera de poder calentar esa agua con una caldera y que pudiera aplicar agua a una mayor temperatura. Esto tiene que ver con lo que les comentaba inicialmente, un hormigón en su proceso de fraguado puede llegar fácilmente a los 25 o 30 grados. 30 grados más cercano al invierno y los puede superar, en verano, y los puede superar. Pues acuérdense que el límite máximo de colocación, de temperatura de colocación del hormigón, de acuerdo a la norma chilena, es 35, y también nos hace observaciones respecto a que no se puede hormigonar cuando las temperaturas
medias son inferiores a 5 grados. Entonces hay que tener cuidado. El hormigón tiene mayor temperatura que el medio, por lo tanto está liberando temperatura, y si yo le coloco agua fría encima, lo voy a hacer entrar en contracción y voy a estar propiciando las fisuras. En ese caso es mejor usar algún tipo de recubrimiento, nylon alveolar, que este nylon para embalar, que tiene burbuja, o usar alguna resina. Ahora, lo complicado de la resina en las losas de edificación es que me generan una película y después me complican para poder pegar cerámico, alfombra u otro elemento de terminación. Sigamos, por favor. Aquí vamos a revisar algunas formas de curado. Por ejemplo, el curado con láminas impermeables, que son básicamente las láminas de polietileno. Puede ser también papel impermeable para evitar que se evapore el agua. Se debe cuidar en el tema del nylon, si bien es útil, siempre es bueno, en el caso que se pueda, nebulizar previamente y después de nebulizar poner el nylon. La gracia del nylon, que es una buena solución, pero muchas veces hay que esperar a que el hormigón tenga algún grado de fraguado, porque si yo lo pongo sobre el hormigón en estado plástico aún se va a adherir y me puede dejar al momento de retirarlo una superficie irregular. Entonces, muchas veces es bueno combinar nebulización de agua con polietileno. Yo nebulizo agua hasta que me pueda parar, después mojo y dejo cubierto con polietileno. El polietileno tiene que estar muy bien afianzado en el perímetro. Tengo que evitar que el polietileno se me levante. Primero, porque si se me levanta en un sector, se va a generar lo que podríamos llamar un túnel de viento. Y se me va a meter el viento por debajo del polietileno y lo único que voy a hacer es propiciar las fisuras en ese sector. Puede ser que tenga muchas fisuras en el sector donde se generó este túnel de viento y en otros sectores de la losa no haya fisuración. Entonces, insisto, tiene que quedar muy bien afianzado, muy bien ordenado, como se ven en la foto. E idealmente, usar nylon transparente en verano y nylon negro en invierno. El nylon negro propicia absorber temperatura y eso en invierno puede favorecer el proceso de fraguado del hormigón. Sigamos con otra lámina. También dentro del curado húmedo, si bien he propiciado y le he hecho mucha propaganda a la nebulización de agua con una hidrolavadora, también están las cubiertas húmedas, como pueden ser las arpilleras, en reemplazo del nylon. Puedo usar arpilleras húmedas, puedo usar acerrín, arena, paja, cualquier cosa que mantenga la humedad. Antiguamente era más habitual ver acerrín, arena, paja, y también inundación mediante dique. La inundación mediante dique es una buena medida también. Los que son mayores les puede haber tocado haber visto en los pavimentos viales curado con mediante dique. Y se habrán dado cuenta también que en general los elementos de hormigón, las losas, los pavimentos que se curan con dique difícilmente se fisuran. Y generalmente se tienen a lo menos por 7 días, y en algunos proyectos que me ha tocado ver en obras portuarias, por ejemplo, de pavimentos de losas de hormigón en los puertos, le exigen hasta 15 días de curado con dique. La gracia es que mantengo por mucho tiempo saturado el hormigón, entonces propicio la hidratación de cemento, lo que genera que el desarrollo de resistencia y me permite absorber las deformaciones o la retracción o la tracción en la que entra el hormigón. Sigamos, por favor.
La otra forma de curado son el curado con compuestos, que son las membranas. Ahora, la gracia de la membrana, que vienen en estado líquido y se aplican con pulverizadores, y hago el hincapié de que se deben aplicar con pulverizadores, porque en mis visitas a terreno me ha tocado ver formas muy sui generis de aplicar. No sé, pues andan con una tineta y un tarrito tirándole membrana sobre la superficie, o andan con una tineta con la membrana y con un escobillón y meterle el escobillón en el producto que están utilizando y hacen una suerte de santiguado del hormigón porque lo sacuden sobre la superficie, salpicando la superficie, tratando de intentar una pseudo aplicación. Cuando yo aplico una membrana, lo que estoy buscando básicamente es hacer una suerte de plastificado de la superficie. Eso es lo que busco. Por eso es bueno trabajar con un pulverizador, porque eso me va a permitir aplicar una, una capa uniforme sobre la superficie del hormigón fresco. Y eso me va a permitir sellarlo. Cuando, cuando la membrana entre en su proceso de secado, eh, yo debería, si la quisiera empujar con los dedos en la superficie, levantarla igual como si estuviera empujando un nylon o un polietileno que puse sobre la superficie del hormigón. Eso es un indicio de que la cantidad de membrana que apliqué sobre la superficie es la recomendada por el fabricante y es la cantidad de membrana que me va a permitir mantener la humedad que yo quiero dentro de la masa de hormigón para que se me hidraten las partículas de cemento de la mezcla. Entonces, como dice ahí, se debe asegurar la uniformidad de colocación y evitar las pérdidas en la colocación por el viento. Eh, es habitual en las zonas que hay mucho viento, me ha tocado verlo en las zonas costeras y en algunas zonas de Santiago, por ejemplo, que puede ser Maipú en la tarde o Pudahuel en la tarde, donde hay mucho viento, que si yo estoy aplicando la membrana sobre el pavimento y voy caminando con mi pulverizador por el costado, voy a ver, en el sentido que lo voy a aplicar, es que se ve que la superficie está con membrana. Pero si yo lo veo por el lado opuesto, voy a ver que gran parte de esa membrana se la llevó el viento. Por lo tanto, tengo que aplicar membrana por los dos lados. O en algunos casos, en los casos de los pavimentadores que se han dado cuenta de este fenómeno, que cuando hay mucho viento, parte el viento se lleva parte importante de la membrana, han hecho unos carritos con ruedas que van atravesados sobre la faja del pavimento y ellos se paran arriba y van colocando la membrana a muy poca distancia del pavimento. Estamos hablando de a 15 centímetros. Entonces colocan una porción, después se bajan, avanzan con el carrito de nuevo y vuelven a aplicar la membrana. Para que se hagan una idea, es como un tablón con ruedas. Y ese tablón lo voy avanzando en el sentido en que voy aplicando la membrana. Hasta ahora he hablado de la membrana en forma genérica. Vamos a ver más adelante que tenemos el antisol. Si quieres avanzas una lámina. Está el antisol y la membrana en base a resinas. El antisol, yo no le hago mucha propaganda, el antisol es una membrana que es muy común que se utilice y es una membrana en base a agua. ¿Cuál es el defecto que le veo yo al antisol? En que los fabricantes en general recomiendan aplicarla después que el hormigón exudó y que se evaporó el agua de exudación. Cuando yo llego a esa etapa, las fisuras ya se generaron. Puede que ustedes no las vean, pero ya están ahí, están generadas. Entonces no va a ser de mucha solución el aplicar el antisol después de que
el hormigón exudó. ¿Qué pasa cuando yo lo aplico antes que el hormigón exude? Si yo lo aplico antes de que el hormigón exude, lo más probable es que cuando el hormigón exude suelte la membrana y la membrana termine flotando arriba del agua de exudación del hormigón y se termine evaporando junto con el agua de exudación. La alternativa son las membranas en base a resina, que dice ahí como son esas las que quiebran en presencia de agua, son las de mayor utilidad. Generalmente se deben aplicar una vez que yo realicé la terminación superficial del hormigón, la debo aplicar de la forma como explicaba anteriormente con la pulverizadora. En el mercado vamos a encontrar distintas calidades de membranas de curado, sobre todo en membranas en base a solvente. ¿Cómo identifico cuál es buena, cuál es regular o cuál es mala? Hay una medida bien práctica que hemos aprendido con el tiempo, y es disponer de un recipiente con agua. En ese caso los baldes muestran un balde concretero al que le eché agua, y sobre el agua apliqué una cantidad de membrana. Si la membrana tiende a diluirse o a formar manchones de aceite, como en la membrana de la parte superior, la membrana no es muy buena y me puede generar problemas y no entregarme la solución que ando buscando, que es tratar de evitar o disminuir al máximo el cuarteo o las fisuras por retracción plástica. Si la membrana me deja una lámina aceitosa uniforme sobre la superficie del agua, quiere decir que es una membrana de buena calidad y me va a entregar la prestación que ando buscando, que es generar esta suerte de plastificado del hormigón. Eso es lo que andamos buscando. ¿Okay? Entonces esa es la forma en que yo puedo reconocer una membrana de buena calidad. Vamos con la siguiente lámina. El no generar una protección y curado del hormigón puede traer ciertas consecuencias, y que yo creo que son las habituales que ustedes pueden observar habitualmente en terreno. Por ejemplo, un alto grado de porosidad con la correspondiente mayor permeabilidad al agua, líquidos y gases. ¿Por qué se genera porosidad? Porque tengo exudación, porque esa agua que tiende a salir o que tiende a evaporarse, porque yo no lo protegí, porque no generé este curado húmedo o este sellado, el agua va a tender a subir, a evaporarse, y eso deja pequeños poros. Y por esos mismos poros después va a entrar la humedad, puede entrar cualquier tipo de líquidos y gases que pueden terminar afectando la vida útil del hormigón. Puede generar menor resistencia a compresión y menor resistencia al desgaste de la superficie. Es como les decía, si yo no curo y no mantengo húmedo el hormigón probablemente va a quedar una gran cantidad de partículas de cemento en esa mezcla que no se van a hidratar. Y si el cemento no se hidrata, hay menor resistencia. Y si hay menor resistencia, resiste menos al desgaste, a la erosión el hormigón. Esto es habitual en los pavimentos y en los pisos. Menor capacidad de resistencia a los ataques por productos químicos. Claro, un poco lo mismo relacionado con lo anterior. Si yo no curo, tengo un hormigón permeable. Si tengo un hormigón permeable, es susceptible a que penetre no tan solo la humedad, sino que los productos que hay, de acuerdo al servicio que tiene ese hormigón. Si estoy en una planta química, lo más probable es que haya productos que son erosivos y que pueden caer a la superficie. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de una planta procesadora de fruta seca. Cuando yo movilizo la fruta seca en los pallets o con un colgador frontal, cae fruta al suelo, sobre esa fruta pasa el cargador frontal y lo va apretando con las ruedas, y con el tiempo toda la glucosa que tiene la fruta seca
va penetrando, porque lo más probable es que a alguien se le va a ocurrir lavar ese hormigón, ese pavimento con agua. Y están las azúcares ahí, y el pavimento es poroso, y esas azúcares van a penetrar a través de la porosidad del pavimento y van a la larga estar afectando la vida útil del hormigón. Si yo no cubro y protejo, como decíamos, vamos a tener formación de grietas de retracción plástica y retracción térmica. También se pueden generar grietas de retracción hidráulica o por secado. Si bien las hidráulicas o los por secado, las térmicas no son inmediatas, son en el tiempo, pueden generarse meses después de que yo coloque el hormigón, pero tienen que ver con el proceso de protección y curado del hormigón. Si yo curé bien y generé resistencia en el hormigón, difícilmente podré tener a lo mejor en el futuro presencia de fisuras por retracción hidráulica o por secado, o las voy a controlar de mejor manera y van a ser menos. También puedo correlacionar la protección con el desprendimiento superficiales por congelamiento. Cuando yo estoy trabajando en ambientes en bajas temperaturas, sí o sí necesito proteger el hormigón para que tenga un proceso de fraguado uniforme. Si una mezcla en estado fresco, en estado plástico, está sometida a bajas temperaturas, se va a congelar. Se va a congelar el agua de amasado. Y si se congela el agua de amasado, por mucho que después yo la caliente la superficie, la someta a calor, el hormigón va a perder sus propiedades de resistencia. Si el hormigón que se congeló, podríamos decir, es hormigón que murió. No tiene pie atrás, no lo voy a poder recuperar. ¿Sí? Es importante tener presente la relevancia que tiene la protección y curado del hormigón, no tan solo pensado en que yo voy a poder controlar la fisura o el cuarteo, sino porque estoy propiciando una serie de características que son propias del hormigón propias de un hormigón y una estructura de hormigón armado, que principalmente es la durabilidad, que como les he dicho, tiene que ver con la resistencia, con la impermeabilidad. No quiero dejar pasar también darle algunos tips que me acordé ahora de cómo controlar o rescatar un hormigón que está fisurado. Por ejemplo, si yo estoy ejecutando una losa y una losa de grandes dimensiones, o puede haber terminado de platachar mi losa y voy a revisar cómo está, y veo que han aparecido algunas fisuras de retracción plástica o está apareciendo el cuarteo, y el hormigón tiene aún algún grado de plasticidad, lo que yo puedo hacer es replatacharlo. Tomar mi platacho, golpearlo sobre la superficie y pasarlo nuevamente el platacho sobre la superficie, y lo que voy a hacer es borrar esa fisura. Incluso cuando yo he visto, lo he visto in situ, cuando el hormigón ha perdido mucha plasticidad, ya le queda poca trabajabilidad al hormigón, le puedo poner un tablón o un listón y golpearlo con un martillo. Todo esto que estoy haciendo, que les he explicado hasta ahora, es la suerte de lo que hace el alisado mecánico. Por eso es que no es habitual ver fisuras en losas que tienen alisado mecánico, porque el alisado mecánico, como se pasa en distintas etapas del proceso de fraguado, va borrando las fisuras de retracción plástica. Entonces quería darles ese tips. Con eso tenemos ya completado el proceso de la presentación, y pasemos entonces a la etapa de preguntas. Si es que tienen preguntas, por favor, para tratar de poder responder. Vamos a ir viendo. Hugo Andrés López me pregunta, o nos pregunta, es una opinión personal. Recuerdo una capacitación en Campus San Joaquín. Nos recomendaron lo contrario, realizada hace un año PP, pero no sé, Hugo, a lo que te refieres. Dice la del curado con membrana en base a agua. En esa oportunidad fue la recomendada. Mi experiencia es distinta, Hugo.
mi experiencia respecto a la membrana en base a agua no es satisfactoria. He visto casos, desde casos simples a casos graves, donde se ha utilizado la membrana en base a agua y no ha tenido un buen resultado. Por eso traté de explicar cuál es el efecto que se genera en la membrana en base a curado. El proceso de exudación del hormigón generalmente toma más de 2 horas, y en ese proceso de exudación del hormigón y estando en un ambiente agresivo de resecamiento superficial porque hace calor o porque hay viento, la fisura ya se generó. Y como insisto, muchas veces no la estáis viendo, pero están ahí, y a medida que pasa el tiempo y se vaya acentuando el nivel de exposición, se van a hacer visibles. Por eso yo prefiero la membrana en base a resina, en caso de usar membrana, pero sí, con certeza, y lo más barato, curar con agua. Alexis Duarte nos pregunta acá, si el fierro se oxida con el tiempo, ¿el hormigón no lo deja avanzar por sus propiedades químicas? Alexis, gracias por la pregunta. Esta es una pregunta bien interesante respecto a la oxidación del fierro. Yo no sé si les ha tocado ver estructuras con fierros oxidados. Si no las han visto, y cuando visiten Viña del Mar, los invito a que recorran el estero Marga Marga y revisen los puentes que hay, que cruzan el estero, y los revisen por la parte de abajo. Ahí van a ver un buen ejemplo de fierros oxidados, o los que tienen tiempo de circular por Valparaíso y ver las estructuras antiguas que hay de hormigón armado, que eran bodegas en el puerto, y ahí también van a ver un buen collage de estructura y de fierros oxidados. El hormigón no lo protege. El hormigón protege al fierro si es que no tiene fisura. Si está bien curado y tiene un alto grado de impermeabilidad, el hormigón sí va a proteger al fierro. Pero si yo no aplico lo que hemos hablado, o lo que he tratado de exponer yo hasta ahora, de lo que tiene que ver, la importancia que tiene el proceso de curado y de protección y curado del hormigón para lograr mayor impermeabilidad. Si el hormigón tiene fisuras, lo que va a pasar es que a través de esas mismas fisuras penetra la humedad. El agua es H2O, es decir, tiene oxígeno, y lo que oxida el fierro es el oxígeno que está en el agua o lo que está en la humedad. Y un fierro oxidado, a medida que van pasando los años y se van acentuando estos ciclos de humedad, que voy a tener periodos de secado donde no tengo humedad presente, pero después vuelvo a tener presencia de humedad, y esa humedad vuelve a penetrar por la fisura que yo dejé o que no reparé, a lo mejor porque la puede haber reparado también. Va a hacer que el hormigón vaya acentuando su proceso de oxidación. Y lo que se puede observar cuando el proceso de oxidación del fierro ha aumentado en el tiempo, es que el fierro empieza a laminarse. Un fierro oxidado, si ustedes lo observan, van a ver que se empieza a laminar y empieza a aumentar su diámetro. Cuando el fierro empieza a aumentar su diámetro dentro de la masa de hormigón, es tan alta la tensión que genera en el hormigón, que lo primero que ustedes van a ver es una fisura que marca el fierro, que marca la posición del fierro, sin ser una fisura que se haya generado por el proceso de cuarteo o de retracción plástica, sino que es más bien una fisura generada por las tensiones internas del hormigón. A medida que van aumentando esas tensiones, la fisura va aumentando su espesor y termina muchas veces desprendiéndose un trozo de hormigón que recubre el fierro. Y eso es ya cuando se está entrando a una etapa crítica de oxidación del fierro, donde ha aumentado sustancialmente su diámetro y ya está en una fase alta de deterioro, y las estructuras tienen riesgo de colapsar. Espero, Alexis, haber podido
responder tu buena pregunta. Ronald García nos pregunta, y gracias por tu pregunta, ¿qué pasa si cae bencina a una zona que está fresca? Si cae bencina, yo podría asumir que es parecido a como si yo le echara membrana que en base a resina, que son en base a solvente. La bencina es un solvente, las membranas a resina son en base a solvente. Podría no pasar nada si es que no hago yo un trabajo superficial sobre la zona en que cayó la bencina. Y así como el agua no se mezcla por estar en contacto con el hormigón fresco, porque yo no estoy haciendo un platachado sobre esa agua, si yo no trabajo sobre esa bencina, podría no pasar nada, y a lo mejor la podría retirar, no sé, con una esponja, con un paño, colocándolo sobre la superficie, tratando de absorberla. Pero yo creo que teniendo un buen diseño, y ahí me tengo que ir más atrás, si yo coloqué bien el hormigón, si lo vibré bien, si tengo un buen diseño desde el punto de vista que es una mezcla que no es porosa y me quedó una superficie muy bien platachada y afinada, esa bencina no debería ingresar a la mezcla. Si hay otra pregunta, Hugo López o Félix Jaque pregunta acá, estimado, ¿cuál será la temperatura mínima de hormigonado? 5 grados. 5 grados es lo que indica la normativa chilena. Eso está indicado en la NSH 170, que es la norma general de hormigones aquí en Chile. Y ahí establece cuáles son las temperaturas mínimas y máximas. Rodolfo nos pregunta por acá también, hola, consulta, ¿la mala colocación de la malla hace fisuras? Sí, puede hacerla si es que me queda con muy poco recubrimiento. Puedo propiciar la fisura. O cuando tengo mucho recubrimiento y mucha carga también sobre la malla, también puedo propiciar que el hormigón tienda a descolgarse sobre la malla. Entonces, y la mala colocación de la malla también tiene que ver con el hecho de no transitar mucho sobre la malla en los paños o en los sectores que aún no han sido hormigonados. Por eso en otra oportunidad, cuando hablamos de la colocación, hablábamos de que había que ser ordenado con la forma de colocar el hormigón. María Antonita Solsona nos pregunta también, tener unas zapatas o bases vaciadas en excavaciones que se humedecen con agua de riego de terrenos vecinos, ¿perjudica o favorece el curado de ese hormigón? No favorece el curado, es decir, a ver, estoy tratando de entender tu pregunta, María Antonieta, y lo voy a leer de nuevo. Tener unas zapatas o bases vaciadas en excavaciones que se humedecen con agua de riego de terrenos vecinos, ¿perjudica o favorece el curado de ese hormigón? A ver, si yo ejecuté una zapata, hormigoné una zapata, hormigoné una base, ya fraguó y estoy mojando las zonas aledañas, porque tengo que hacer trabajo en los terrenos aledaños, no deberían generar problemas y más bien estoy favoreciendo el curado del hormigón que ya está fraguado. Ahora, lo único que habría que tener cuidado, que esa agua de riego, por ejemplo, si es agua de riego porque estoy regando una zona agrícola y está rebalsando hacia un elemento de hormigón que ejecuté, habría que preguntarse cuáles son las características de esa agua de riego y no vaya a estar contaminada, por ejemplo, con fecas de animales, o esté contaminada con algún fertilizante o producto químico que se le quiera incorporar a los paños que estoy regando porque son una zona agrícola. Pero si el rebalse de una faena de construcción que se está humedeciendo y esa agua puede llegar al elemento que yo ya hormigoné, que puede ser una base o una zapata, debería, en cierto modo, estar favoreciendo el proceso curado. Espero haber entendido tu consulta. Rafael Orellana nos pregunta por acá,
¿Hay alguna recomendación de curado en lugares costeros donde el aire puede ser agresivo? El aire costero es súper agresivo. Generalmente las estructuras que están sumergidas bajo agua de mar no son propicias a fisuraciones y están más bien protegidas. Las zonas que más sufren en la zona costera son las zonas donde se deposita la neblina o la vaguada costera. Entonces, en estos casos, yo que estoy transmitiendo acá de Viña del Mar, lo que les puedo recomendar es siempre usar cortavientos. El cortaviento, en cierto modo, evita el viento costero y puede ayudarlos a proteger, en cierto modo, si hay avance de neblina, proteger, en cierto modo, de estas sales que lleva la neblina. Ahora, si ustedes me vuelven a preguntar qué es lo que recomiendo en las losas de hormigón en las zonas costeras, nebulización de agua. Nebulización de agua, nebulización de agua, diques de agua, eso lo pueden complementar con aspilleras húmedas o con nylon. Cualquiera de esas combinaciones, partiendo con una nebulización de agua hasta que se puedan parar sobre la losa, les va a permitir obtener un buen resultado. Y siempre prolongar el curado por la mayor cantidad de tiempo que se pueda. El hecho de curar con agua potable, ya en cierto modo la estoy protegiendo de la deposición, podríamos decir, de esta neblina, de esta vaguada costera salina sobre la superficie del hormigón. Espero haberte ayudado. ¿Es necesario curar las paredes estucadas? Sí. El hormigón, Danilo Becerra está haciendo la consulta. Los estucos también hay que curarlos. Acuérdense, estamos trabajando con cemento y el cemento, para generar resistencia, para generar impermeabilidad, necesita ser curado, tanto en los hormigones como en los estucos. Por ejemplo, si yo estoy estucando un muro o una albañilería, generalmente doy 2 manos de estuco, ¿no es cierto? Doy primero una mano con un estuco grueso y después doy otra mano con un estuco fino. Bueno, entre mano y mano necesito curar ese estuco. Y lo puedo curar como quieran, idealmente a lo mejor también con una hidrolavadora, depositando agua en la superficie, o si ya el estuco de un día para otro adquirió cierto grado de resistencia, mojarlo con la manguera. Pero el hormigón o el mortero siempre lo tengo que curar, siempre va a ser beneficioso, siempre voy a estar propiciando la hidratación del cemento, por lo tanto voy a tener mayor resistencia, y al tener mayor resistencia y mayor cantidad de partículas de cemento hidratado, el hormigón o la mezcla de mortero va a ser más impermeable. Entonces, otra pregunta, Héctor Jiménez nos pregunta acá, ¿cuál es la altura máxima de vaciado del hormigón? Héctor, si bien aquí no estamos saliendo un poco del tema, pero las normas chilenas habla de 2,50 metros más o menos para hormigones tradicionales. Esa es la altura de vaciado. Ahora recuérdense que en otra oportunidad hemos hablado también de que una cosa es la altura de vaciado y la otra es las capas de hormigonado, que uno debería propiciar llenar elementos verticales en alturas no superiores a 50 centímetros e ir haciendo capas. En proyectos más especiales, y de hecho hay algunas recomendaciones y literatura técnica del Instituto Chileno del Cemento y el Hormigón que habla de que yo puedo ejecutar o vaciar hormigones de mayor altura. Puedo llegar a 3, 4, hasta 5 metros si yo quisiera, pero tengo que hacer un estudio de las mezclas que voy a utilizar. Ya no es una mezcla tradicional, tengo que pensar en mezclas más uniformes, más cohesivas, que no generen segregación por la altura de caída. Espero, Héctor, haberte ayudado. Veamos alguna otra pregunta más.
Jesús Alejandro pregunta por acá, hola, entre los factores que ocasionan fisuras en el hormigón, ¿se toma en cuenta el exceso de finos en los agregados? ¿El hormigón se segrega y pierde resistencia? Eso es relativo, Jesús, es relativo porque yo te podría decir, entonces, si yo, todos los hormigones autocompactantes que están muy en boga en la actualidad en la edificación en altura, estarían llenos de fisuras, tendrían mayor cantidad de fisuras, porque tienen un alto contenido de finos, tienen un alto contenido de cemento y un alto contenido de fino y muy poco árido grueso. Entonces, depende mucho de la curva que yo considere, pero insisto, yo puedo trabajar con curvas finas que van a lo mejor en su diseño demandar más agua, pero si yo tomo las precauciones de curado, yo te aseguro que vas a poder controlar de buena manera las fisuras o las retracciones plásticas. Lo mismo pasa cuando dicen, me dicen, las mezclas que tienen mucho cemento deberían ser muy propicias a fisurarse. Sí, son propicias a fisurarse, pero piensen ustedes que cuando yo ejecuto una faena de una fundación de un molino que se usa en la minería, que tiene 3 metros de altura y te piden resistencias de H70, yo podría asumir que ese gran dado de fundación va a terminar todo fisurado. Y no, si yo tengo un buen proceso de colocación y de curado ese hormigón, voy a poder controlar las fisuras. Entonces, siempre, independiente que sea una mezcla más fina o no, si tengo un buen proceso de curado, la voy a poder controlar. Veamos ya la última pregunta, porque ha pasado el tiempo. Félix Jaque pregunta nuevamente, ¿por cuánto tiempo es lo necesario para el curado del hormigón? Félix, como lo indicaba en la presentación, mira, la literatura y las normas hablan de pasamientos corrientes de 7 a 10 días. Si estoy trabajando con hormigones diseñados con cemento de alta resistencia y para alcanzar resistencias a 3, 4 días, me hablan de curados de 3 y 4 días también. La norma es curar a lo menos hasta que el hormigón alcance el 70% de la resistencia. Si yo voy a hormigones tradicionales o hormigón premezclado, que es el que ustedes pueden comprar una premezcladora, esos hormigones generalmente alcanzan el 70% de la resistencia entre los 6 y 8 días. Entonces, en estricto rigor, yo debería curar por ese periodo. Y como les decía anteriormente, en una obra de edificación en altura, donde yo quiero estar hormigonando hoy día y mañana transitando sobre la losa, idealmente, lo único que yo les digo, curen lo más que puedan. Idealmente pueden llegar hasta que el hormigón alcance la resistencia. Pero si es un día, 2 días, y tomo la precaución de todo lo que he comentado hasta ahora en esta presentación, los resultados van a ser más favorables que desfavorables. Y sobre todo en las primeras horas de curado, que son las que me permiten controlar la retracción plástica. Si yo curo a lo menos un día bien desde que el hormigón está plástico, con este método de la nebulización de agua y posterior protección, me va a permitir controlar de mejor manera el cuarteo, la fisuración, la fisura retracción plástica, que es el nombre técnico. Espero a poderles haber aportado a sus conocimientos con esta presentación. Muchas gracias por asistir. Ya saben, si desean recibir su diploma, envíen un correo a marketingpolpaico@polpaico.cl. Hasta el 16 de diciembre va a estar disponible para que puedan obtener su diploma de asistencia a esta capacitación. Espero tengan una buena tarde y hagan el esfuerzo, como siempre les digo a nuestros clientes, hagan el esfuerzo de tratar de implementar un buen proceso de protección y curado del hormigón. Los resultados que van a obtener van a ser principalmente controlar la retracción plástica
y un hormigón más duradero. Gracias por su presencia hoy día.